Bueno, vamos a trabajar ahora sobre el concepto de la inversa de una función. Como hay muchas cosas para decir de función inversa, esto probablemente lo vamos a hacer en varios videitos cortos. Vamos a arrancar pensando un poquito en qué es la inversa de una función y para qué la quiero, ¿sí? ¿Por qué quiero definir este nuevo concepto? Recordemos para eso por qué habíamos definido a las funciones al principio de la materia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las funciones las íbamos a usar para modelar problemas del mundo físico, del mundo real? Y que eran un modelo interesante porque me permitían vincular los valores y variaciones de una determinada cantidad física con los efectos que tenían sobre los valores y variaciones de otra cantidad física. ¿Sí? Por ejemplo, hay una relación bastante conocida en física que es entre la presión atmosférica y la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? La presión atmosférica es la presión, o sea, la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera sobre la superficie. ¿Sí? La atmósfera nos aplasta constantemente. ¿Sí? Y la altura sobre el nivel del mar se encontró hace muchísimo tiempo que influía sobre esa presión atmosférica. O sea que lo que se encontró podemos modelarlo como que hay una relación funcional entre la presión y la altura. O sea, decimos que la presión atmosférica es una función de la altura. Si supongamos, voy a inventar acá, pero pongamos que si yo dibujo esta función, tiene una gráfica así, qué sé yo. La presión disminuye con la altura y vamos a suponer que disminuye en forma lineal. Más o menos anda bien este modelito en algunas circunstancias. Entonces esta sería una gráfica de f de h, la función de la altura que me da como valores la presión. Esta función, si yo conozco la altura, puedo venir acá y saber cuál es la presión atmosférica. Pero pensemos ahora en el problema justamente inverso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo necesito conocer la altura a la que estoy sobre el nivel del mar? Por ejemplo, en un avión. Si estoy en un avión y necesito saber a qué altura estoy sobre el nivel del mar, se imaginan que no puedo ponerme a medir la altura con una regla o con una cinta de medir. Si arriba de un avión se me complica un poquito. Entonces tengo que encontrar otra manera. Y entonces alguien se avivó y dijo, bueno, pero che, si hay una relación funcional entre la altura y la presión, ¿sí? Si yo conozco la altura, entro a esta función y puedo saber cuál es la presión, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no medimos la presión de alguna manera y sabiendo la presión voy para atrás en esta función y me fijo cuál es la altura que le corresponde? La presión justamente es una variable física que sí se puede medir arriba de un avión porque existen, a alguien se le ocurrió también hace mucho tiempo, algún dispositivo que me da valores de presión. ¿Sí? Entonces esto es un problema muy común en el mundo físico, en el mundo real. Yo tengo una relación funcional entre dos cantidades, pero resulta que la salida de la función son los valores que yo puedo medir fácilmente y los valores de entrada de la función son los que en realidad me interesaba conocer. O sea, tengo que volver para atrás con las cuentas que hizo la función para darme el valor de salida, porque yo ahora conozco la salida y necesito conocer cuál era la entrada. Sabiendo, midiendo valores de acá, quiero volver para atrás y saber cuál es el valor de entrada que le tocaba. ¿Sí? Eso es lo que llamamos la inversa de una función. ¿Sí? La función que si yo le doy un valor de lo que era la salida de la original, me devuelve cuál era el valor de entrada que le correspondía, esa es la que se llama la función inversa de f. ¿Sí? La inversa de f la llamamos f a la menos 1, ¿sí?
Ojo, ustedes tienen también un cuadrito ahí para hacerlos acordar en el apunte. F a la menos 1 no es 1 sobre F, ¿sí? Esto es un nombre, nada más, una notación para indicar la función inversa de F, la función a la cual yo le doy como entrada, en este caso un valor de P, y me devuelve cuál era el H original en mi función. Si se fijan, por esto mismo que acabamos de decir, si suponemos en este dibujo que hice yo, vamos a suponer que estos extremos del intervalo acá son A y B, entonces este será f de A y este será f de B. Entonces, si esto es todo lo que conozco sobre la función, yo puedo decir que el dominio de esta función f es el intervalo AB y la imagen, ¿sí?, el concepto que trabajamos en el video anterior, es el intervalo f de B, f de A. ¿Sí? La imagen son todos los valores que toma la salida de la función. Si pensamos entonces que la inversa lo que hace es, cuando yo le doy un valor de acá, o sea, un valor de la imagen como entrada, me devuelve un valor del dominio de f, los valores que van a entrar a f a la menos 1 son los que acá eran imagen. Por lo tanto, el dominio de la función inversa es igual a la imagen de la función original. Mientras que la imagen de la función inversa, o sea, los valores que ésta me devuelve, viven en lo que era el dominio en la función original, ¿sí? Porque yo lo que estoy haciendo ahora es recorrer el camino para atrás. En vez de hacer como veníamos haciendo siempre, le doy un valor a x y me devuelve un valor de y, ahora parto de un valor de y y encuentro cuál era el x que le correspondía. Eso es lo que hace la función inversa, ¿sí? O puedo pensar como nuestro modelo de cajita para las funciones, ¿sí? Si yo tengo la cajita de f, que lo que hace es, cuando le pongo un valor de entrada a x, me devuelve un valor de salida y. Si yo ahora este valor de salida y lo meto en la cajita de la inversa de f, me va a devolver cuál era el x que yo había puesto acá a la entrada, ¿sí? Esta inversa lo que hace es deshacer todas las cuentas que hizo la f para obtener el valor y, ¿sí? Agarra el valor y, deshace todas las cuentas, vuelve todo para atrás y me dice, ah, mira, este era el x del cual había arrancado al principio de la función f, ¿sí? Esto, escrito matemáticamente, es una propiedad justamente que tiene la función inversa, que dice, si yo agarro un x, le aplico la función f, esto me va a dar un valor de y, ¿sí? Es este y que es f de x. Ese número lo meto adentro de la función inversa, o sea, lo pongo como argumento de la inversa. Lo que hace la inversa es decirme cuál era el x que yo había puesto acá originalmente, ¿sí? Fíjense que esto también funciona al revés. Si yo doy vuelta a estas cajitas y digo, parto de un y, se lo doy de comer a la función inversa, me devuelve un x, y ese x se lo doy de comer a la f, ¿sí?, me va a devolver el i que le corresponde. Entonces esta propiedad también se cumple al revés. Si yo a la inversa le doy de comer un número i y ese resultado, que es un x, se lo doy de comer a la f, me va a devolver el i que le toca a ese x. Esto que hice acá, ¿se acuerdan? Era lo que se llamaba una composición de funciones, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si yo compongo una función con su inversa, o la inversa con la función, es lo mismo, el resultado de esa composición siempre es la función identidad, siempre es, me devuelve el número del cual yo partí, ¿sí? Componer una función con su inversa deshace todas las cuentas que hizo la función y me devuelve el número del cual yo arranqué, ¿sí? Por decirlo bien explícito, si yo sé, por ejemplo, que tengo una función para la cual f de 1 vale 2, entonces estoy seguro que la inversa evaluada en 2 me tiene que dar 1, porque si a la inversa le doy de comer el i que sale de esta f, la inversa me va a dar como resultado cuál era el x que yo había metido acá adentro, ¿sí? Ahora después, por ahí en un encuentro de hacemos algún ejemplo
con una función concreta para que esto quede más claro. Bien, pero pensemos ahora un poquito más, empecemos a complicar un poco la cosa. Yo dije, la inversa lo que hacía era, si yo le doy como entrada un valor de y, me dice cuál era el valor de x que le tocaba. En el caso del ejemplo que habíamos dicho, si yo mido la presión, ¿sí? De alguna manera la presión atmosférica, y se la doy de comer a la función inversa de esta, me va a decir cuál es la altura a la que estoy volando. ¿Qué hubiera ocurrido si esa función, en vez de tener esa forma, hubiera tenido, qué sé yo, esta forma así? Y yo vengo, mido la presión, me da acá este valor de presión. Entonces ahora digo, bueno, si este es el valor de presión, ¿a qué altura estoy volando? Y resulta que si me hago esa pregunta, estoy un poco en problemas. Porque yo podría haber estado volando a esta altura, H1, o a esta altura, H2, o a esta altura, H3. Por cómo es la función que vincula la altura con la presión, en este modelo que me acabo de inventar yo, hay tres valores de altura que me dan el mismo valor de presión. Vamos a poner que este es un P sub 0. Entonces, si yo mido este valor de presión, no tengo manera de saber cuál es la altura a la que estoy volando. Porque hay tres valores posibles que me dan siempre el mismo valor de presión. Entonces, si me ocurre una cosa así, lo que voy a decir es que no puedo invertir esta función. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a suponer que esta es una g de h. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es, no existe inversa de g. No puedo, sabiendo los valores de salida de la g, adivinar cuáles eran los valores de entrada. ¿Sí? Y esto es un problema. Imagínense si esto fuera realmente así, si realmente ocurriera una cosa como esta. Yo hago un modelo matemático que vincula la altura con la presión y me encuentro que el modelo matemático es este. Y entonces digo, bueno, ahora voy a usar la relación entre altura y presión para medir la altura. Bien, buenísimo, mido la presión. Y resulta que ahora no sé si estoy volando a 10 metros del suelo o a 100 kilómetros del suelo. No da lo mismo y es bastante importante saber si estoy a 10 metros o a 100 kilómetros. Entonces, si este es el modelo matemático que vincula estas dos cantidades, entonces no me serviría esta relación para hacer lo que yo quiero, que es medir la altura a partir de los valores de la presión. Por eso es muy importante que tengamos una herramienta que nos permita decir cuándo una función tiene inversa. Entonces, para eso tenemos un teorema. ¿Sí? Fíjense que el teorema va a estar basado mirando un poquito la diferencia entre estas dos funciones. ¿Sí? ¿Por qué esta tenía inversa y esta no? Esta función siempre iba para abajo. Era lo que habíamos llamado monótona decreciente en este caso. En cambio, esta función baja, sube, baja, sube. Como baja y sube, en ese bajar y subir, repite valores en el eje vertical, ¿sí? Porque baja y sube, entonces pasa dos veces por el mismo valor del eje vertical. Y entonces esta función no va a tener inversa. Otro caso que nos podría ocurrir, tengo una función que es decreciente, pero hace esto. ¿Sí? Esta función, si bien es decreciente, aunque no es monótona decreciente, fíjense que no es continua. Y al ser discontinua también me puede ocurrir que para un mismo valor de y tengo 2x que lo obtienen. Entonces, esta función tampoco va a tener inversa. Entonces el teorema lo que dice es, bueno, yo te voy a garantizar que hay inversa si se cumplen dos condiciones. Entonces, si f es continuo
y monótona en su dominio, entonces existe la inversa de f, que llamamos f a la menos 1. Y cumple con una serie de cosas. La inversa también es continua. ¿Sí? Si la original era continua y monótona, existe inversa y la inversa es continua. El dominio de la función inversa coincide con la imagen de la función f y la imagen de la función inversa coincide con el dominio de la función f. Y además cumple con estas condiciones de la composición que habíamos dicho más arriba. Si yo compongo la inversa con f de x, esto me devuelve el x original. Y si compongo f con la inversa de y, esto me devuelve el y que yo metía dentro de la inversa al principio. ¿Sí? Este es el teorema que a mí me garantiza la existencia de una función inversa. Claro, fíjense que el teorema es de lo que llamamos teorema de condiciones necesarias. Me dice, perdón, teorema de condiciones suficientes, me quedé. Si f es continua y monótona, entonces tiene inversa. Es suficiente con que sea continua y monótona en su dominio para que tenga una inversa. Pero no dice nada de qué ocurriría si f no es continua o f no es monótona, ¿sí? Después, cuando veamos algún ejemplo, vamos a ver que podría ocurrir, por ejemplo, que una función que no es continua igual tenga inversa en todo su dominio, ¿sí? Es un ejemplo re fácil, que es la función 1 sobre x. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Entonces, la idea de la inversa es que es la función que deshace las cuentas que hizo una función f original. ¿Siempre va a haber inversa para una función? No, no siempre. Vimos recién, por ejemplo, dos ejemplos acá de funciones que no tenían inversa. Entonces nos construimos un teorema, ¿sí? No lo construí yo, claramente, lo construyó alguien que sabe mucho más que yo, de matemática, que nos garantiza cuándo vamos a tener inversa. Si cumplimos con que f sea continua y monótona en su dominio, entonces seguro esa f va a tener función inversa. Bien, lo que vamos a ver en el video que sigue es algunos ejemplos, ¿sí?, de cómo trabajar con la función inversa para algunas funciones. Algunas que cumplen con esta condición y otras que no cumplen con esta condición.